Vamos a continuar revisando la gran obra maestra del célebre filósofo romano estoico Séneca, titulada Cartas a Lucilio, que es un conjunto de epístolas que contienen enseñanzas para su amigo Lucilio. La carta 10ª continúa hablando de la soledad. Se podría intitular Utilidad de la soledad. Dice: huye de los muchos, huye de los pocos, huye incluso de uno solo. No conozco a nadie con quien desearía que estuvieses en comunicación. Mira qué estima me mereces, no vacilo en confiarte a ti mismo. Séneca confía en su querido amigo Lucilio. No cree que haya alguien mejor con quien estar que con él mismo. Esto es porque conoce su rectitud e integridad y cree en él. Sin embargo, no todos son confiables. Cuenta que Crates, según dicen, discípulo de Estilpón, al que me referí en la carta anterior, habiendo visto a un jovencito que paseaba solitario, le preguntó qué hacía allí él solo. Respondió: hablo conmigo mismo. A lo que Crates arguyó: ponte en guardia y presta cuidadosa atención, ya que estás hablando con un mal hombre. Quienes no son prudentes, sensatos, juiciosos, no es conveniente que permanezcan solos, es preferible que estén con otros, para que se refrenen. Por eso dijo en otra parte: retírate en ti mismo, siempre que seas virtuoso, pacífico, temperante. De otra forma debes ir con la turba, para apartarte de ti mismo, pues yendo solo contigo andas demasiado cerca de un malvado. Tampoco deben estar solos quienes carecen de carácter o su voluntad es débil. Indica: solemos vigilar al afligido y temeroso, para que no haga mal uso de la soledad. Los que andan alterados no tienen que ser abandonados a sí mismos, pues entonces es cuando remueven las malas intenciones, cuando planean la satisfacción de sus torcidos anhelos. Es entonces cuando todo cuanto el hombre, por temor o vergüenza, ocultaba, es sacado fuera. Entonces les estimula a la audacia, provoca su desenfreno, excita su ira. Esto pasa cuando una persona está desequilibrada. Quienes son inestables y no pueden dominarse tienden a dejarse llevar por lo peor de sí mismos, y así la soledad no es para cualquiera. Continúa: en suma, la única ventaja que tiene la soledad, la de no confiar nada a nadie, no temer a un delator, esa la pierde el necio. Él mismo se traiciona. Hay que ser capaces de actuar bien, aunque no haya nadie. La soledad es buena cuando ésta resulta ser lo mismo que estar con alguien bueno, consciente, responsable. Si uno propio tiene esas cualidades, entonces no necesita estar con nadie que lo vigile, que lo contenga. Después dice: podrás tenerte por liberado de todo apetito cuando alcances a pedir de Dios solo lo que puedas pedir en público. Pues en el día de hoy, cuán grande es la locura de los que murmuran al oído de los dioses, deseos vergonzísimos. Si alguien acercara su oído, callarían. Lo que no quieren que sepa el hombre, lo cuentan a Dios. Quien está seguro de que no hace nada malo, no tiene por qué esconderse ni ocultar sus deseos. Precisamente la buena soledad consiste en que uno, estando solo, haga lo mismo que haría estando en público. En cambio, si estando solo hiciera cosas que no haría en público, o sintiera vergüenza, entonces la soledad está mal. Concluye esta carta con esta máxima: vive con los hombres como si Dios te viera. Habla con Dios como si los hombres te escuchasen. La idea es no obrar mal estando solo, o no querer estar solo para hacer algo que se sabe que no es bueno, como enviciarse o distraerse torpemente. Por eso en la carta 11ª dice: es menester escoger y tener siempre ante nuestros ojos a algún hombre virtuoso, a fin de vivir como si nos viese, y de obrar como si nos contemplase. Esta frase es de Epicuro, quien nos impone un vigilante y un maestro, y no sin razón, ya que gran parte de los pecados se evitarían si los pecadores tuviesen testigos. Es importante tener un modelo. En realidad la mayoría ya lo tiene, pues admiran al menos a una persona y quisieran ser como ella. Pero esto es inútil y hasta peligroso si esa persona no es ejemplar, virtuosa. Si admiras a una persona superficial, irreflexiva, vulgar, terminarás siendo como esa persona, si no lo eres ya. Las personas necias siempre te dirán que hagas lo que quieras. Los sabios ponen límites, reglas, orden a la existencia, con sus sentencias. Dice: posea en nuestra alma alguien a quien ésta venere y que logre purificar incluso nuestra propia vida íntima. Oh, cuán feliz aquel que hace volver mejor, no solo con su presencia, sino hasta con su solo recuerdo. Cuán venturoso el que tiene alguien a quien venerar, de tal suerte que el solo recuerdo de éste pueda ordenar y componer el alma de aquel. De modo que se ha de tener a un sabio como modelo, y no al necio. Luego en esta carta 11ª refiere que la sabiduría no corrige los defectos naturales. Señala:
Ninguna sabiduría puede borrar nuestras imperfecciones naturales, lo que aparece inscrito en nosotros congénitamente. El arte puede suavizarlo, pero no extirparlo. Algunos no pueden estar ante el público sin sudar, tal como suele acontecer a los que están fatigados y a los acalorados. A otros apenas toman la palabra, les tiemblan las rodillas, a otros les castañean los dientes, se les traba la lengua. Dice que frente a esas cosas, poco o nada puede hacer el conocimiento o la práctica. Me recuerda el caso de Demóstenes. Plutarco cuenta de Demóstenes que de niño tuvo problemas para hablar bien. No podía pronunciar bien algunas palabras. Todos se burlaban de él. Sin embargo, con muchísimo trabajo, logró mejorar notablemente su dicción y sus gestos, hasta convertirse en uno de los más destacados oradores de la historia. Séneca hace referencia a Lucio Cornelio Sila, que se volvía más violento cuando la sangre le subía a la cabeza, y a Pompeyo, que enrojecía cuando se presentaba ante el pueblo. Indica las cualidades que dependen del nacimiento y la complexión física, por más que el espíritu se perfeccione con intenso y prolongado esfuerzo, subsistirán. Ninguna de ellas se puede evitar, como tampoco procurar. Son defectos que generalmente no se pueden corregir, por la misma razón que no se pueden controlar, pues a menudo son involuntarios. En la carta 12ª se refiere a la vejez. Dice: démosle buena acogida, tengámosle afecto, ya que si usamos de ella como corresponde, veremos que nos aporta numerosas satisfacciones. Nunca es tan sabrosa la fruta como cuando se pasa. El mayor encanto de la infancia se encuentra en el momento en que termina. La mayor dulzura que encierra todo placer la reserva para el final. Séneca habla de lo bueno de ser viejo o anciano, a pesar de los inconvenientes. Señala: es gratísima la edad que ya declina, pero aún no se desploma, y también cuando está a punto de perecer, creo que tiene sus placeres, o cuando menos en esta sazón. En lugar de tales placeres, nos gozamos de no precisar de ninguno de ellos. Cuán dulce es haber fatigado y abandonado los deseos. En efecto, a medida que se envejece, los placeres sensuales también disminuyen. No es igual el veinteañero, que está presionado por los deseos de su cuerpo, al sexagenario, que ya no le urge esa clase de deseos. En ese sentido es una preocupación menos. Solo quedarían los placeres intelectuales, si es que se han cultivado, claro. Luego dice: si Dios nos otorga un día más, aceptémoslo con alegría. Gózase venturosamente con seguridad de la posesión de sí mismo aquel que cada día se dice: he vivido. Cada día se levantará para nuevas ganancias. Señala que nadie es tan viejo como para no poder vivir un día más, y en un día se puede hacer algo, se puede avanzar algo. La carta 13ª se podría titular Fortalecerse contra la fortuna. Afirma: son más las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan, y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. El miedo hace que muchos se imaginen cosas sin fundamento, o incluso lo peor, sobre algo que no merecía mucha atención ni preocupación. Prosigue: lo que sí te recomiendo es que no te hagas desgraciado antes de tiempo, ya que tal vez no lleguen nunca aquellos males que has tenido por inminentes, y la realidad es que aún no han llegado. Hay cosas que nos angustian más de lo debido, y las hay que nos angustian sin absolutamente ninguna razón. A menudo uno se adelanta a los acontecimientos y se inquieta de manera infundada. Al final se alarma en vano, puesto que no ocurre eso que temía. Continúa: o nos exageramos el dolor, o nos lo forjamos, o nos lo anticipamos. Pregúntatelo tú mismo. ¿No puede resultar que me atormente y me aflija sin motivo, que convierta en mal aquello que tal vez no lo es? Cuando no sucede aquello, cree que va a suceder, y cuando sucede, cree que es peor de lo que pensó, demasiado. Como dice, la mayoría de los mortales, cuando no padecen desgracia alguna, ni ninguna ceguera les amenaza, se atormentan y se agitan. No hay quien pueda, una vez puesto en marcha, resistirse a sí mismo, ni que sepa reducir su temor a términos justos. Así no se puede estar tranquilo, pues se deja llevar uno por su imaginación, sin detenerse a pensar en lo que pasa por su cabeza, asegura. Así es, querido Lucilio, fácilmente nos sumamos a la opinión pública, no sometemos a crítica los motivos que nos impulsan al miedo, ni los ponemos en claro, sino que temblamos y volvemos las espaldas. Uno se deja llevar por su propio miedo, o por el miedo colectivo de la gente, no analiza los hechos, supone que, como la mayoría cree algo, debe ser cierto, tanto más cuantos más lo crean. Prosigue. No sé qué sucede, pero los males quiméricos alarman más, tal vez porque los verdaderos tienen medida. Todo cuanto proviene de lo incierto queda a merced de conjeturas y fantasías del alma atemorizada.
En efecto, lo que no se conoce suele dar más miedo que lo que es conocido, lo cual puede llevar a infinitos temores, pues la ignorancia es inagotable. Continúa. ¿Cuántos males han caído sobre nosotros sin que los hayamos aguardado? ¿Cuántos que eran esperados no han llegado jamás? Aun cuando alguno tenga que venir, ¿de qué sirve adelantarse al propio dolor? Con suficiente prontitud te dolerás cuando llegue. Mientras tanto, augúrate una suerte mejor. Mientras no ocurra lo que se teme, es preferible creer que no pasará, pues si pasa, ten por seguro que habrá tiempo suficiente para lamentarse, advierte. También el infortunio es voluble, tal vez será, tal vez no será, pero de momento no es. Piensa lo mejor. A veces, sin ninguna señal que anuncie la desgracia, el espíritu se forja imágenes falsas, o presta el peor sentido a una palabra dudosa, o se convierte en más grave de lo que realmente era una ofensa recibida. Lo importante es no ser afectado por la situación, guiarse del presente, de lo que está pasando ahora, no de lo que podría pasar después, pues eso es algo que no se puede determinar. Por ciertos que sean los motivos de nuestro temor, lo es más aún que muchas cosas temidas se desvanecen y que muchas cosas esperadas decepcionan. Pondera pues la esperanza y el miedo, y siempre que el resultado sea dudoso, inclínate a lo más favorable, crea aquello que prefieras. A veces uno siente mucho alivio porque no ocurre aquello que temía, cuando en realidad tendría que arrepentirse por haberse angustiado en vano y aprender de esa experiencia para no caer en lo mismo. En fin, terminando, Séneca se avergüenza de haber hablado en parte de una manera, digamos, pasiva, defensiva, frente al dolor. Culmina. Otro podrá decirte, quizá el mal no se presente. Tú responde, ¿y qué si se presenta? Veremos quién vencerá. Tal vez será para mí un bien. ¿Acaso sea la muerte que honrará toda mi vida? La cicuta hizo grande a Sócrates, y así el no te preocupes, no pasará, se convierte en un ¿y si pasa qué? En cuanto a Sócrates, él tuvo esta segunda actitud. Sus amigos fueron quienes intentaron consolarle, diciéndole que tal vez cambien su condena, o que muchos se salvan estando a punto de morir. Incluso lloraron mientras él se mantuvo firme y tranquilo.